Un hombre de 82 años con patologías previas se suma este jueves a las víctimas del coronavirus en Cantabria, donde ya se ha cobrado 293 vidas desde que empezó la pandemia. Sin embargo, el número de hospitalizados se sigue reduciendo con 186 y también han disminuido los nuevos casos, 161, lo que supone 74 menos que la jornada anterior. Por el contrario, han subido a 36 los ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que ha hecho crecer la ocupación UCI del 30 al 33%. En el lado opuesto, la incidencia acumulada a 14 días ha bajado de 547 casos cada 100.000 habitantes a 522. También desciende la incidencia acumulada a 7 días, con 247 casos. Así lo informaba hoy la Consejería de Sanidad con datos cerrados a las 12 de ayer jueves. En total en Cantabria hay 4.063 casos activos de coronavirus, unos números ante los cuales el Gobierno tiene que seguir adoptando esas medidas restrictivas. De este modo, prórroga de 2 semanas al cierre al público del interior de los establecimientos de hostelería y restauración, debido a que la situación sigue siendo de riesgo extremo. Esta prórroga se publicaba ya ayer en un boletín oficial de Cantabria extraordinario y entrará en vigor a las 12 de mañana sábado 21 de noviembre. También se prorroga por 14 días el cierre de casinos, establecimientos de juegos colectivos, de dinero y de azar, salones de juego, recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa. Sí se pueden mantener, por tanto, abiertas las terrazas siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad establecidas. De esta manera se pretende restringir la generación de casos secundarios y cadenas de transmisión fuera del entorno de los convivientes e inmediato, así como disminuir los espacios y oportunidades donde los factores de riesgo son mayores y la adherencia a las medidas de prevención es menor. También se persigue reducir el número de personas expuestas a casos en el ámbito social, el número de brotes y el de casos asociados con vínculo epidemiológico en el ámbito social, así como restringir la generación de casos secundarios y cadenas de transmisión en el ámbito social a partir de casos asintomáticos no diagnosticados. Hosteleros cántabros que continúan haciendo ruido en protesta de su situación. Ayer se concentraron ante 11 ayuntamientos por las injustas restricciones impuestas al sector y para mostrar la situación de ruina en que se encuentran, ante la que demandan ayudas para subsistir. Ayudas que en el día de hoy se les han trasladado por parte de miembros del Gobierno regional, concretamente por parte del presidente y vicepresidente y de la consejera de Turismo. En una reunión a 2 bandas afirman que las últimas medidas han obligado a cerrar al 80% de los negocios, mientras que el 20% que sigue abierto también está perdiendo dinero. Recuerdan que la hostelería contribuye en más de un 12% al PIB de Cantabria, pese a lo cual reclaman el 1% del presupuesto autonómico en ayudas, que equivale a 30 millones para intentar llegar a la siguiente temporada. A los ayuntamientos les piden que sean más sensibles y medidas para subsistir. En este sentido, creen que no deben pagar impuestos y tasas si no tienen ingresos. Así, y es solo un ejemplo, quieren que se suprima el pago del IBI en 2020 y se rebaje al 95% en 2021, así como otros impuestos municipales este año, y estudiar también una reducción el próximo. Se nos ha dicho que tenemos 12 millones de euros en estos momentos y que en cuestión de una semana se nos va a hablar de la cantidad restante, que son 18 millones. Nuestro sector, para llegar a la próxima temporada, necesita una ayuda importante y no que sean 500 o 1.000 euros para pasar todo este desaguisado. Y bueno, pues esperanzados que se encuentren los 18 millones de euros que nos faltan hasta llegar a una cantidad digna, porque el sector necesitaría en estos momentos posiblemente más de 100 millones de euros y somos conscientes del momento en el que vivimos, que hay otros sectores y hay otras prioridades también, y entendemos que el 1% de los presupuestos regionales es bastante coherente.
Dejamos la hostelería a un lado y hablamos de educación, ahora porque el Partido Popular pondrá en marcha una batería de iniciativas en contra de la nueva ley de educación conocida como Ley Celaá, entre las que se encuentra una proposición no de ley que se debatirá este lunes en el Parlamento y en la que, además de pedir la retirada de esta norma, se insta también a garantizar el cumplimiento del artículo de la Constitución que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Es un proyecto de ley que se ha tramitado en los días del estado de alarma de manera casi clandestina. Se ha tramitado sin consenso de ningún tipo. Se ha tramitado sin diálogo. Atropella todos los consensos constitucionales. No garantiza la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos. Significa una agresión a la educación concertada. Significa el desmantelamiento de los centros especiales de empleo. Constituye un golpe mortal para la calidad educativa y, quizá lo más importante, arrincona el castellano en aquellos territorios de España donde gobiernan los nacionalistas. Tras destacar el rechazo y el sentimiento de turbación que a su juicio ha generado en la sociedad de Cantabria y española este ataque al modelo educativo, Fernández acusa a Pedro Sánchez de ser el que está detrás de esta reforma educativa. Si Pedro Sánchez está dispuesto a venderle España a los independentistas a pedazos, que sepa que va a contar siempre con la oposición del Partido Popular, con nuestro voto contrario en las instituciones, con nuestra movilización en la calle. Esa es la factura que le han pedido los independentistas a Pedro Sánchez. Y esa es la factura que vamos a pagar todos los españoles por los acuerdos que ha alcanzado Pedro Sánchez con grupos independentistas como Esquerra Republicana. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, en este caso, ha convocado las subvenciones destinadas al desarrollo de programas de formación para trabajadores ocupados por un importe total de casi 6,5 millones de euros y de los que se beneficiarán un total de 12.850 personas. En total, estos programas de formación posibilitarán que alrededor de 12.850 personas puedan formarse mejorando sus competencias profesionales. Además de las personas trabajadoras ocupadas, también podrán ser destinatarios de esta formación las personas trabajadoras en situación de desempleo, hasta un 30% del total de los participantes de cada programa. Por otra parte, el Gobierno, teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia, anticipará un total de 5.200.000 euros a ayuntamientos y mancomunidades para escuelas, taller y talleres de empleo y entidades formativas para cursos dirigidos a desempleados. Había 2.450.000 euros que, según el calendario de impartición de las acciones formativas propuesto por las propias entidades de formación, se iba a tener que pagar el año que viene y se va a poder transferir esa financiación con esta medida con el presupuesto 2020. Es decir, anticipamos 5,2 millones de euros con cargo al presupuesto del año 2020 en vez de esperar el año que viene a tramitarlo como estaba previsto de manera inicial. Esto se ha llevado en el lado de escuelas, taller y talleres de empleo en la orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Cantabria, y en el caso de la formación para desempleados es una orden que se publicará la semana que viene. Y la orden que se publica hoy es una nueva convocatoria de 6,4 millones adicionales a todas estas cantidades que estamos mencionando. La plataforma de afectados por las inundaciones de Reynosa y comarca califica de insuficientes y de parches que no atacan el problema de raíz las medidas planteadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para tratar de controlar las riadas del Ijar y solucionar el riesgo de inundación existente en los cascos urbanos de Reynosa y Matamorosa principalmente, así como en otros núcleos y zonas de Campo de Enmedio y de la Hermandad de Campo de Suso. Tras la reunión de las partes afectadas la semana pasada, la asociación sostiene que
del estudio sobre el que giran las soluciones y las actuaciones que ya han avanzado las distintas administraciones parte de datos incompletos y, por lo tanto, sus conclusiones también lo son, sentencian. La asociación reclama la ejecución de las conclusiones del estudio elaborado por el equipo de investigación del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y reconoce que existe entendimiento en lo esencial, pero según los afectados el riesgo está presente y las posibilidades de que las inundaciones se repitan son muy altas. El invierno llama a la puerta y seguimos, dicen, dependiendo, a falta de una actuación seria en todos los frentes, de las circunstancias climatológicas. El yacimiento de la Garma en Omonio, en la pedanía de Ribamontana al Monte, es una burbuja en el tiempo gracias a que sus suelos plagados de restos prehistóricos quedaron taponados por un derrumbe y no fueron encontrados hasta 1995. 25 años de investigaciones después se constata la importancia de este sitio único declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este mes de noviembre hace 25 años de un descubrimiento que causó mucha sensación en su momento, que fue el de la Galería Inferior de la Garma, un sitio extraordinario desde el punto de vista del arte rupestre y del punto de vista de la conservación del patrimonio del Paleolítico. 25 años que han transcurrido han confirmado la importancia de este hallazgo, incluso la han aumentado. Llevamos desarrollando un proyecto muy ambicioso desde entonces y que no ha parado de darnos sorpresa prácticamente hasta nuestros días. La excepcionalidad de la Garma deriva de la conservación increíble que tienen los testimonios paleolíticos y esos se han producido por una circunstancia fortuita, y es que la entrada original de la cueva, la entrada que utilizaban sus ocupantes de paleolíticos hace 18.000 años y más, se derrumbó y quedó absolutamente bloqueado el acceso, de forma que la cueva se convirtió en una especie de burbuja del tiempo, un lugar totalmente estable en el cual se han podido conservar las pinturas y los restos paleolíticos en el sitio en un estado único en el mundo. Nos vamos y lo hacemos en este viernes con un sentimiento de nostalgia, el que despierta en lo más hondo de nosotros este pequeño vídeo que, con la situación que estamos viviendo y con la voz en off de uno de los nuestros, Nando Agüeros, consigue emocionarnos y darnos la fuerza y valentía de seguir luchando, porque, como sentencia el artista cántabro, todo tiene que salir bien. Hasta el próximo lunes. Nunca pensé que viviríamos algo así. Jamás imaginé que todos seríamos protagonistas de un encierro que va más allá de no salir de casa. Sin quererlo, nos hemos convertido en prisioneros de nuestra vida entre nuestras paredes. Y es entonces cuando los recuerdos se vuelven libres, fluyen con nostalgia. ¿Te acuerdas aquella vez que caminaste por la playa sin pensar el valor de aquellas pisadas? ¿O aquella vez que subiste a picos a desconectar de la semana? Aquel cocido en Cabuérniga, aquellas rabas en el Faro, aquella exposición en el Centro Botín. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando fuiste de blancos por Torrelavega con los tuyos? De cuando la única batalla que había en tu vida era la batalla de Flores de Laredo. ¿Te acuerdas de nuestras risas en el Carnaval de Santoña o de cómo cantábamos en el Día de Campó? De ver zarpar los barcos el día de la Folía o de sentir la esencia de esta tierra en el día de la montaña en Cabezón. ¿Te acuerdas de cómo olía a chimenea al caminar por cualquiera de nuestros pueblos? De aquel sobao con un buen café rodeado de amigos en aquel bar. De aquellas tardes viendo al Racing juntos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando te quejabas de que no tenías tiempo para nada? Que veías a tus hijos solo por la noche, que salías de casa corriendo con un montón de cosas por hacer dentro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella vez que te calaste porque empezó a llover de repente y no tenías paraguas? De aquel atasco, de aquellos días. ¿Te acuerdas? Es tiempo de reflexionar, de sentir que todo sigue esperando donde lo dejamos, que Cantabria hoy es más infinita que nunca, porque cada aplauso destila solidaridad, compromiso y cercanía. Algún día nos acordaremos de estos días y entonces, solo entonces, daremos valor a cada paso, a cada paisaje, a cada sorbo, a cada bocado, a cada pueblo, a cada bosque, a cada ola. Resiste, Cantabria, resiste.
todo va a salir bien. Tiene que salir bien. El sábado 21 de noviembre a las 12 del mediodía, desde la Catedral de Santander, Santa Misa en recuerdo orante y agradecido por los consagrados víctimas de la pandemia del COVID-19, presidida por Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de la Diócesis de Santander, y emitida en directo por Popular Televisión Cantabria, desde la Catedral de Santander, el sábado 21 de noviembre a las 12 del mediodía. Sábado 21 de noviembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso. Soplará viento flojo del este y nordeste. Máximas en Santander de 15 grados y mínimas de 9, entre 16 y 6 en Torrelavega. Potes máximas de 20 y mínimas de 5, entre 15 y 1 grado en Reynosa. Y por último, Castro Urdiales, máximas de 14 grados y mínimas de 8.